Queridísimo Cárdenas, Sí, bienvenido. aquí Gracias estamos. No, por gracias a estar ti. aquí. Mira, te tenía una sorpresa. Los astros se acomodaron para Ay, qué hablar. bueno. Vamos a dedicar esta sección Sí. a nuestros paisanos de California. No me Sí, digas. y vamos a platicar sobre Diego Rivera, más bien sobre su hija que va a platicar conmigo. Doña Guadalupe. Guadalupe Rivera, imagínate, senadora, diputada, Escritora. escritora, bueno, algo importantísimo, directora del Museo de la Revolución, directora de la Historia de la Revolución, que está... Ajá, histórico- Historia de la Revolución. De la Revolución, 20 años se dedicó a la historia de esto, y platicamos con ella de su papá, pero lo curioso es esto. Cuando tenía 50 años, hizo un viaje conmigo a Canadá y de regreso a los 50 años pasamos por San Francisco a ver los murales de su papá que no conocía. Increíble, pero no los conocía. ¿Y te lo cuenta aquí? No, no lo cuenta aquí, no. Es increíble que tuviera 50 años. Dices, eso me lo contó en el avión. Sí, sí, en el Ajá. avión, y vamos a verlo, pues vamos a verlo. Estábamos en Montreal, nos fuimos a San Francisco y luego a México, ¿no? Ajá. Pero con ella la llevé a conocer los murales De de Diego su Rivera papá. en California. Para nuestros amigos de California, sepan que allá hay 5 murales de Diego Rivera importantísimos. Bueno, el año pasado, no, este año, gastó $5 millones la universidad para mover un mural de Diego Rivera al MoMA de San Francisco, de Bueno. 70 metros, que estaba en una escuela secundaria, y lo pagó México, fíjate, para poderlo transportar. Pero si lo que los movieron fueron ellos. Bueno, pero los mexicanos tienen la técnica para mover bueno, murales, ya bueno, sabes que pues, nosotros sí, les bueno. enseñamos a mover murales. Ajá, muy bien. Bueno, pero la hija conoce conmigo, y yo también por primera vez, no me digas que sí, voy a ver los murales de mi papá. Yo no le dije nada, y tiene 50 años, pues haber venido antes, ¿no? Bueno, Perfecto. van a ver qué mujer tan interesante. En el Anahuacalli, hace como 20 años, Fantástico. se fue como a los 100 años este año, en enero, el 15 de enero. Sí, yo sé. Se fue a ver a su mamá y a su papá, Pues sí. a Lupe Rivera A y a Diego doña, Rivera. esa era otra Pero eso es muy mujerona. importante. Los que están en San Francisco, vayan a verlos porque luego no saben. 4 tesoros extraordinarios. Vamos al Vamos a- video. Vamos al video. Vamos al video. Acompáñenos. Vamos a verlo. Universitaria brillante, una mujer que ha dedicado su vida al servicio público y a la política en el Congreso, pero que da la casualidad que es la hija de Diego Rivera, uno de los genios de América, y de Guadalupe Marín, una mujer extraordinaria, de la cual se enamoraron todos los hombres durante varias décadas, nacida en Zapotlán el Grande y esposa del maestro Diego Rivera. Lupe Rivera, como le decimos quien la queremos desde hace mucho tiempo, es la hija primogénita de Diego Rivera y una hermana 2 años después, la arquitecta Ruth Rivera. ¿A qué te estás dedicando este año y en estos meses? Emilio, hemos promovido la edición de 3 libros que fueron escritos en diferentes épocas, pero que están agotados. Uno de ellos es interesantísimo porque se editó con motivo de los 60 años que cumplió mi padre como pintor, y se llama Testimonios. Este libro consta de 60 testimonios de los hombres y mujeres más relevantes en la cultura de nuestro país en ese momento. La universidad la Fundación Diego Rivera solicitó de la universidad que se hiciera una nueva edición por la importancia que tienen los textos que ahí se recopilan, y además porque el libro original, que es un librito pequeño, tiene la reproducción de los autorretratos de mi padre. Pues es fantástico que la hija de Diego siga haciendo un trabajo de investigación. Has hecho tantos de derecho y de economía y de otras cosas, pero últimamente te has concentrado en investigar el legado de tu padre. Y hablando del legado de tu padre, tenemos que decir que estamos en una de las salas del Anahuacalli. El Anahuacalli es un regalo generoso que Diego Rivera hizo al pueblo de México. Todo su dinero, que ha de haber ganado bastante a lo largo de su vida, lo dedicó a crear este museo donde está su colección de arte prehispánico, que son entre 50 y 60 mil piezas, como un regalo
de este gran mexicano al pueblo de México. Estamos haciendo esta entrevista en una de las salas del Gran Museo de Arte Prehispánico y en donde está el estudio, lo que iba a ser el estudio de Diego Rivera, que desgraciadamente murió antes de que fuera terminada esta obra, diseñada por él como arquitecto, ayudado por Juan O'Gorman, que era arquitecto también, y su discípulo, y es un ejemplo de lo que los grandes mexicanos, no todos, pero algunos como Diego Rivera, han hecho al sentirse deudores de lo que hizo el pueblo de México. Creo que yo fui becario en París y me imagino que tu padre, que fue becado por el gobernador de Veracruz, sabía que su tiempo que pasó estudiando y perfeccionando su arte en Europa no se lo debía al dinero del gobernador, sino a los impuestos de los mexicanos, ¿verdad? De los veracruzanos específicamente. Y entonces es una manera de regresar todo lo que logró como educación, la misma Academia de San Carlos. No creo que ni siquiera en la época de don Porfirio fuera muy costosa, ¿no? Aunque no era todavía educación gratuita. No, pero yo no sé cuánto cobraría, no me imagino que cobraran. Algo. Al revés, Emilio, daban muchas becas para fomentar el arte. Claro. Sí, porque aparte de la beca que recibió el gobernador de esa, recibió también una beca por parte de la escuela que le daban una cantidad mensual para sus estudios, y a varios de los pintores, de los alumnos, los favorecían con estas becas. Estando en México. Estaba becado en la Academia de San en la Carlos. Academia de San Carlos. A donde entra como a los 13 años, ¿verdad? No, entró a los 11. Un niño genio. Bueno, el otro día conversábamos y yo decía que quizá en México o en América se puede discutir de otras personalidades, pero creo que de dos personajes no se puede discutir. Genios, Sor Juana Inés de la Cruz y Diego Rivera. Se pueden poner otros en la lista, ahorita yo no me acuerdo de los demás, pero genios indiscutible, de rango, como decía su amigo Elie Faure, un monstruo de capacidad creadora, de conocimientos, de cultura, es el fenómeno Diego Rivera. Mi abuelo es profesor, escribe una gramática y adquiere mucho prestigio. Fue presidente, lo que es ahora los presidentes municipales de Guanajuato. Pero tiempo después encabeza una huelga de mineros y lo van a linchar a mi abuelo. El gobierno quiere lincharlo, ¿no? Por haber encabezado una huelga de mineros, y fue una protesta muy fuerte en contra de la opresión de los mineros. Tienen que salir huyendo de Guanajuato. Se salvó gracias a que un amigo de él le comentó: don Diego, en el cabildo de anoche decidieron que usted tiene que ser linchado. Así es que váyase inmediatamente. Le prestó un caballo y salió huyendo de Guanajuato. La familia después se vino y también pidieron que mi papá saliera de Guanajuato porque era hereje, porque lo oyó un sacristán en la iglesia que decía que las vírgenes eran de palo y que no oían, y le recomendó a unos indígenas que no le estuvieran pidiendo dinero a la Virgen porque la Virgen no les iba a dar nada. Entonces le dijeron que también el niño Rivera se tenía que salir de la ciudad. Y desde entonces, hasta que el gobierno de México, Luis Echeverría, bueno, primero el licenciado López Mateos adquirió la casa de mi padre en Guanajuato. Él fue quien facilitó que mi hermana Ruth la arreglara, como se dice ahora, la restaurara. Y luego se puso el museo por instrucciones de Luis Echeverría, que inclusive me pidió que yo fuera la curadora, como se llaman ahora se dice, ¿no? Fui la curadora de ese museo. Y fue la primera vez que Diego Rivera regresa a Guanajuato. Y mira, para mí es una queja, y lo digo públicamente. No hay una calle en la ciudad de Guanajuato que se llame Diego Rivera. Fíjate. Fue, 50 años después. 50 años. Gracias a ti. Gracias, Pati. Pero mira, quiero decir algo que tiene que ver con el Canal 11. ¿Qué? Yo me gané una beca hace como 20 años A París. para filmar los murales
de los mexicanos en Estados Unidos. Y los tengo filmados, los 9 murales de Orozco, de Siqueiros y de Diego Rivera, hace como 20 años. Te estás tardando, doctor. Y Ya no nos deberías no haber los- traído, bueno, doctor. es que era un archivo. La idea era tener un archivo, porque hay una cosa ahí que puede haber un terremoto y se podían acabar. Y les dije, si se va a acabar eso, mejor tener un archivo. Pues sácalos del archivo y Ya, tráetelos. sí, lo voy a hacer con el Canal 11. Ándale. Es una promesa que hacemos. ¡Ey! 20 años Sí, después. ya te estabas tardando. Te estabas tardando. Me estaba tardando. Pero ¿con qué cierras? Tenemos un Cero. minutito Bueno, más. pues ¿Con qué yo cierras trabajaba esto? en el Zócalo con Sí. ella manejaba el dinero, era una mujer muy importante, la planeación, y a mí me mandaron a Montreal a poner una exposición sobre la Ciudad de México por cumplir 325 años. Me pasé como 8 años maravilloso ahí, pero ella tuvo que ir a firmar porque era la que manejaba la lana. Por eso fuimos a ver los murales de su papá. Bueno, Ese es pues mi vínculo con Lupe. ¿cuántas otras historias ¿Cuántas? tendrás No hay que tiempo, contarnos? pues No, sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Mira, se acaba Poco a pero poco. empiezas para el otro domingo. El otro domingo también. ¿Eh? Como Lo aprovechamos. Gracias, Aquí nos vemos. Emilio Cárdenas. Un placer Aquí nos verte, vemos. saber de ti.